He olvidado darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. La petición se sentía tan ordinaria, casi mundana, y sin embargo envió un peculiar pequeño aleteo a través de mi pecho. Era un martes, una de esas tardes de noviembre implacablemente grises, donde el cielo parecía colgar a solo unos metros por encima de los tejados. Estaba en la rutina diaria, mi cafetería favorita, del tipo con sillas desparejadas y el constante y reconfortante silbido de la máquina de espresso. Había estado cuidando un latte tibio durante la mayor parte de una hora, mirando hacia la calle húmeda, perdida en el tipo de contemplación silenciosa que se había convertido en una compañera habitual desde que mis hijos habían abandonado el nido y Richard. Bueno, desde que Richard y yo decidimos que nuestros caminos se recorrían mejor por separado. Mi nombre es Eleanor, por cierto. Eleanor Vance. La mayoría de la gente simplemente me llama Elle. Estaba a punto de guardar mi portátil cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara, mi amiga más antigua, el tipo de amiga que sabe dónde están enterrados todos tus cuerpos metafóricos porque ella te ayudó a cavar los agujeros. El mensaje era corto. Hola, L. Raro Hugh. ¿Puedes llevar a Ben a Ocaban? Su coche está en el taller. Está en mi casa. Ben, el hermano menor de Sara. No había visto a Ben en cielos. Debían haber pasado al menos 15 años. Tal vez más. Él era solo un chico entonces, un adolescente flacucho con una mata de cabello castaño desordenado y una sonrisa tímida, siempre siguiendo a Sara y a mí, con una mezcla de asombro y molestia. Oakan era un buen trayecto de 45 minutos en coche, un pintoresco pueblecito anidado en las estribaciones, conocido por sus tiendas de antigüedades y su encanto tranquilo. Mi tarde estaba libre, un lienzo en blanco, realmente, así que no había ninguna buena razón para decir que no. Claro, respondí por mensaje. Estaré allí en 20. Al llegar a la familiar y ligeramente destartalada casa victoriana de Sara, lo vi de pie en el porche, y por un momento se me cortó la respiración. Este no era el adolescente flacucho que recordaba. Este Ben era un hombre. Era alto, mucho más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que llenaban su sencilla chaqueta de mezclilla. El cabello castaño desordenado seguía ahí, un poco más corto quizás, pero todavía con esa tendencia juvenil a caerse sobre la frente. Y la sonrisa, cuando vio mi coche, ya no era tímida, sino cálida, abierta y enmarcada por las líneas de risa alrededor de sus ojos que hablaban de una vida vivida. Tenía una bolsa de lona colgada de un hombro. Se veía, en una palabra, bien. Realmente bien. Había una fuerza tranquila en él, una seguridad en sí mismo que resultaba increíblemente atractiva. Sentí un rubor subir por mi cuello, lo cual era ridículo. Tenía 52 años, por el amor de Dios, no era una colegiala nerviosa. Él abrió la puerta del pasajero y se deslizó dentro, trayendo una ráfaga de aire otoñal fresco y el tenue y agradable aroma de sándalo y algo únicamente masculino. Eleanor. Vaya, ha pasado una eternidad. Muchas gracias por esto. Eres una salvadora. Su voz era más profunda de lo que recordaba, un barítono suave que retumbaba agradablemente. Ben, es genial verte. No hay problema en absoluto, dije, tratando de sonar despreocupada, casual, como si mi corazón no estuviera haciendo una extraña pequeña danza. Así que, Oakan, ¿eh? ¿Qué te lleva hasta allí? Me alejé del bordillo, el viejo motor de mi confiable coche tarareando una melodía familiar. Algo de trabajo principalmente, dijo, acomodándose en el asiento. Soy carpintero, ¿sabes? O quizás no lo sabías. De todos modos, hay una vieja posada por allí, la Willow Creek Inn. Están haciendo una gran restauración, y estoy consultando sobre parte de la ebanistería a medida. Mi coche decidió echar un berrinche esta mañana, naturalmente. Se rió. Un sonido agradable y fácil. Un carpintero. Eso es maravilloso, Ben. Recuerdo que siempre se te daban bien las manos. Construiste esa loca casa del árbol en el jardín de tus padres, ¿verdad? Él sonrió, y vi un destello del chico que solía ser. Sí, la que casi se derrumba sobre Sara. Todavía me lo echa en cara. Caímos en un ritmo fácil de conversación mientras las calles de la ciudad daban paso a caminos rurales sinuosos. La luz gris de la tarde se filtraba a través de las ramas desnudas de los árboles que bordeaban la carretera, pintando el paisaje en tonos apagados.
Hablamos de Sara, por supuesto, poniéndonos al día sobre sus últimas ocurrencias. Hablamos de su carpintería, la pasión clara en su voz mientras describía la veta de diferentes maderas, la satisfacción de devolver la vida a las cosas viejas. Él también me preguntó por mí, no solo preguntas educadas, sino genuinamente interesadas. Me preguntó sobre mi nido vacío, sobre mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, sobre lo que hacía con mi tiempo ahora que era más mío. Había una intimidad en la conversación que me sorprendió. Tal vez era el espacio cerrado del coche, o la historia compartida, aunque distante, o tal vez era simplemente Ben mismo. Tenía una forma de escuchar de verdad, sus ojos avellana enfocados, una ligera sonrisa jugando en sus labios. Me encontré abriéndome de una manera que no había hecho con nadie en mucho tiempo, hablando de la soledad silenciosa que a veces se colaba, la sensación de estar en una encrucijada, insegura de la siguiente dirección. Él no ofreció lugares comunes ni respuestas fáciles. Solo escuchó, asintió y ocasionalmente compartió un pensamiento que era sorprendentemente perspicaz. El paisaje se volvió más pintoresco a medida que nos acercábamos a Oacaban. Colinas onduladas salpicadas de viejas granjas y el ocasional viñedo se extendían a ambos lados de nosotros. El aire olía más limpio, más agudo. «Es hermoso aquí fuera», murmuré más para mí misma que para él. «Lo es», estuvo de acuerdo, su mirada suave mientras miraba por la ventana. «Hay una paz en ello, buena para el alma». Entonces dirigió esa mirada hacia mí, y por un momento nuestros ojos se encontraron y se sostuvieron. No era una mirada coqueta. No exactamente. Era algo más profundo, un destello de comprensión, de conexión, que envió ese mismo peculiar aleteo a través de mí de nuevo, más fuerte esta vez. Sentí un calor extenderse por mi pecho, una sensación que no me había dado cuenta de que había estado echando tanto de menos. Era el simple y profundo consuelo de ser vista, verdaderamente vista, por otro ser humano. El viaje casi había terminado. Oacan estaba justo a la vuelta de la esquina, y una parte de mí, una parte sorprendentemente grande, no quería que terminara. Mientras conducíamos por la encantadora calle principal de Oacan, bordeada de sus coloridos escaparates y faroles de gas que ya empezaban a brillar en la luz que se desvanecía, Ben señaló hacia un edificio grandioso y ligeramente desgastado al final. Eso es, la Willow Creek Inn. Parecía algo sacado de un cuento de hadas, con un amplio porche y hiedra trepando por sus muros de piedra. Me detuve frente a la entrada. «Bueno, aquí estamos», dije, tratando de mantener la voz ligera. Pero había una innegable corriente subyacente de algo más. Una melancolía quizás. Ben no se movió para bajarse de inmediato. Se giró en su asiento, mirándome más de frente. «Eleanor», comenzó, su voz un poco más suave ahora. «Realmente no puedo agradecerte lo suficiente. No solo por el viaje, sino por la conversación. Ha sido realmente agradable». «Ha sido agradable, Ben», admití, encontrando su mirada. El aire en el coche de repente se sintió cargado, denso de cosas no dichas. El sutil aroma a sándalo parecía llenar mis sentidos. Estaba tan cerca. Podía ver las motas de oro en sus ojos avellana, la forma en que unos pocos mechones de cabello caían obstinadamente sobre su ceja. Hubo una pausa, un aliento contenido, y en esa pequeña eternidad, sentí un tirón y un magnetismo innegable que tanto me emocionaba como me aterraba. ¿Qué estaba pasando aquí? Este era el hermanito de Sara. Pero ya no era tan pequeño, y yo tampoco era la misma mujer que hace 15 años. El silencio se estiró, lleno de una delicada tensión, del tipo que zumba justo debajo de la superficie, prometiendo algo, o quizás advirtiendo en contra de ello. Me pregunté si él también lo sentía. Finalmente rompió el hechizo, aunque sus ojos todavía sostenían los míos. «Escucha, probablemente estaré aquí unas cuantas horas. Tal vez agarre algo de comer antes de averiguar el horario del autobús de regreso. A menos que», dudó, un destello de algo. Incertidumbre, esperanza en sus ojos. «A menos que no tengas prisa por volver a la ciudad. Oh, Kevin tiene un par de lugares decentes para cenar». Mi corazón dio un pequeño salto. La parte sensata de mi cerebro, la que normalmente dirigía al espectáculo, gritó: «Es el hermano de Sara. Eres lo suficientemente mayor para ser su. Bueno, hermana mayor prácticamente».
Pero otra parte, una voz más quieta y aventurera que había estado dormida durante años, susurró: ¿por qué no? ¿Qué tienes que perder? Fue esa voz, la que anhelaba conexión, la que se había sentido tan maravillosamente viva durante nuestro viaje, la que respondió: en realidad, ven, me oí decir, una sonrisa jugando en mis labios. No tengo ninguna prisa en particular. Me encantaría cenar. Su rostro se iluminó con esa sonrisa cálida y genuina que arrugaba las comisuras de sus ojos. Genial, dijo, y había una ligereza en su voz, un entusiasmo juvenil que era completamente encantador. Hay este pequeño lugar italiano justo al lado de Main Street. None. La mejor lasaña que jamás probarás. Lo prometo. None como es. Estuve de acuerdo, una agradable anticipación burbujeando dentro de mí. Mientras él salía del coche para recuperar su bolsa de lona del asiento trasero, respiré hondo, tratando de estabilizar el inesperado latido en mis venas. Esto era inesperado. Definitivamente inesperado. Pero mientras lo veía caminar alrededor del coche, sus movimientos fáciles y confiados, no podía negar la chispa de emoción, la sensación de que este día gris de noviembre podría contener una sorprendente calidez. Después de todo, me abrió la puerta, un gesto tan anticuado que casi era sorprendente, y sin embargo se sentía perfectamente natural viniendo de él. ¿Vamos?, preguntó, ofreciéndome el brazo. Dudé solo una fracción de segundo antes de apoyar mi mano ligeramente en su antebrazo. Su toque era cálido, firme, y envió un escalofrío trazando su camino por mi brazo. No era un gesto romántico, no abiertamente, pero se sentía significativo, como cruzar un pequeño umbral invisible. None era todo lo que un pequeño restaurante italiano de pueblo debería ser. Acogedor, tenuemente iluminado, con manteles a cuadros rojos y blancos y el tentador aroma a ajo y orégano flotando en el aire. Una amable y robusta mujer con harina en el delantal, presumiblemente None misma, nos recibió como a clientes habituales y nos mostró un tranquilo booth en la esquina. La atmósfera era íntima, mundos lejos de los restaurantes estériles y de moda que a veces frecuentaba en la ciudad. Aquí. Las conversaciones eran en voz baja, la risa era genuina y el tintineo de las copas de vino proporcionaba una suave banda sonora. Esto es precioso, ven, dije, deslizándome en el booth. El cuero gastado del asiento se sentía reconfortante. Me alegra que te guste, respondió, sus ojos brillando a la luz de las velas. Es uno de mis lugares favoritos cuando trabajo por aquí. Buena comida honesta. Sin pretensiones. Pedimos una botella de Chianti, y mientras él servía, nuestros dedos se rozaron. Una pequeña chispa, pero la sentí, y vi una rápida mirada de él que sugería que él también la había sentido. Hablamos aún más libremente de lo que habíamos hecho en el coche. Me contó sobre parte del intrincado trabajo de restauración que estaba haciendo en la posada, los desafíos de coincidir con la artesanía de hace 100 años, la alegría de ver una pieza de historia volver a la vida bajo sus manos. Su pasión era contagiosa, y me encontré fascinada, haciendo preguntas, imaginando los detalles que describía tan vívidamente. Él, a su vez, me sacó sobre mis propias persecuciones creativas. Confesé mis sueños a medio formar de quizás algún día ilustrar un libro infantil, una idea que apenas había expresado a nadie, ni siquiera a Sara. Él no se rió ni la descartó. En cambio, se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Deberías hacerlo, Ellaner. La vida es demasiado corta para mantener tus sueños en un estante. ¿Qué tipo de historias ilustrarías? Y de repente, estaba hablando de criaturas caprichosas en bosques encantados, ideas que habían estado acumulando polvo en el fondo de mi mente. Él escuchaba con una intensidad que me hacía sentir como si mi pequeño sueño fuera la cosa más importante del mundo. No había juicio en su mirada, solo aliento. Era un regalo raro y precioso, ese tipo de atención enfocada. Llegó la lasaña, y era, como prometió, divina, rica, quesosa y profundamente satisfactoria. Comimos despacio, saboreando la comida y la conversación. El vino me calentó, aflojando las últimas de mis inhibiciones. Me encontré riendo más de lo que había hecho en meses, una risa genuina desde el vientre. Ben tenía un ingenio seco, un sutil sentido del humor que me tomaba por sorpresa y me deleitaba. Contó una historia sobre un desastroso proyecto temprano de carpintería que involucraba una estantería torcida que había hecho que su primera clienta, su propia madre, amenazara con desheredarlo. Yo, a mi vez,
Compartí algunas anécdotas embarazosas de mis primeros días como diseñadora gráfica, incluyendo un logo que accidentalmente había diseñado al revés. Había una facilidad entre nosotros, un ritmo cómodo que se sentía como si nos hubiéramos conocido durante años, no solo como el hermanito de una amiga, sino como iguales, pares. No había incomodidad, ninguna sensación de una brecha de edad, solo dos personas conectando en un nivel sorprendentemente profundo. La luz de las velas suavizaba las líneas de mi rostro, y esperaba que hiciera que la genuina felicidad que sentía brillara a través. Él me miraba de una manera que me hacía sentir atractiva, interesante. No solo la amiga de Sara, Eleyanar, sino Eleyanar la mujer. Mientras terminábamos nuestra comida, un silencio cómodo se instaló entre nosotros por un momento. El restaurante estaba más tranquilo ahora, la mayor parte de la hora punta de la cena había disminuido. Ben removió el último del Tallanti en su vaso, su expresión pensativa. «Sabes», dijo, su voz baja e íntima. «Casi no le pedí a Sara que te enviara un mensaje hoy. Pensé que estarías ocupada o no sé. Simplemente no quería imponerme. Me alegra que lo hicieras», dije suavemente, y lo decía con cada fibra de mi ser. Esta noche inesperada se estaba convirtiendo en algo bastante especial. «Yo también», dijo, sus ojos encontrando los míos a través de la mesa. Y ahí estaba de nuevo, esa mirada, una mirada que no era solo amistosa. Era inquisitiva, apreciativa. Contenía una calidez que iba más allá de la simple camaradería. Se demoró un momento demasiado para ser casual, enviando una nueva ola de calor a través de mí. Mi respiración se entrecortó. Me sentía como si estuviera al borde de algo, de pie en un precipicio, el suelo, tanto emocionantemente incierto como increíblemente invitante bajo mis pies. El aire crepitaba con una energía silenciosa, una conexión palpable que se había estado construyendo constantemente desde que él se había deslizado por primera vez en el asiento del pasajero. El resto del mundo parecía desvanecerse, dejando solo a los dos en el cálido resplandor de Nana, al borde de algo. No estaba segura de qué, pero mi corazón latía con una mezcla de temor y una salvaje e inusual esperanza. Él extendió la mano a través de la mesa entonces, su mano cubriendo la mía donde descansaba cerca de mi copa de vino. Su toque era suave pero firme, sus dedos callosos por su trabajo, un marcado contraste con la suavidad de los míos. No era un gesto posesivo ni presuntuoso. Se sentía tranquilizador, anclante, y sin embargo envió una descarga de electricidad directamente por mi brazo y hacia mi corazón, que ahora parecía latir en mi garganta. «Eleyanar», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, su pulgar acariciando el dorso de mi mano casi imperceptiblemente. «Esto ha sido más que solo una cena para mí de todos modos». Mi garganta se sintió apretada. Solo pude asentir, mis ojos fijos en los suyos. La intensidad en su mirada era cautivadora, atrayéndome. Vi vulnerabilidad allí, y una sinceridad que me desarmó completamente. Todas las normas sociales, los deberías y no deberías que normalmente gobernaban mis pensamientos, parecieron derretirse como la niebla bajo el sol de la mañana. Lo que permaneció fue una pura e inalterada conexión humana, una chispa entre dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado de la manera más inesperada. «No me he sentido tan cómodo, tan conectado con alguien en mucho tiempo», continuó, su honestidad como una bomba. «Quizás nunca». «Yo tampoco, Ben», logré decir, mi voz un poco temblorosa, y era verdad. La facilidad que sentía con él, la forma en que podía ser simplemente yo misma, sin barniz y real, era algo que no había experimentado en años, quizás ni siquiera con Richard en las últimas etapas de nuestro matrimonio. Esto se sentía diferente, más fresco, más auténtico. Él sonrió entonces, una sonrisa lenta y suave que alcanzaba sus ojos y los hacía brillar. Así que dijo, su pulgar continuando su hipnótica pequeña danza en mi mano. «¿Qué pasa ahora?» Era una pregunta simple, pero colgaba en él. Aire, pesada de posibilidad. ¿Qué pasaba ahora? No tenía mapa para este territorio, ningún guión preescrito. Parte de mí quería retirar mi mano, retirarme a la seguridad de lo familiar, agradecerle por una agradable noche y conducir de regreso a mi vida quieta y ordenada. Pero una parte mucho más grande e insistente de mí, la parte que había sentido un destello de verdadera vivacidad hoy, quería inclinarse para explorar este camino inexplorado. «No lo sé», confesé, una pequeña risa nerviosa escapándome.
Supongo que lo averiguamos. Su sonrisa se amplió. Me gusta el sonido de eso. Él apretó suavemente mi mano antes de soltarla, aunque el calor de su toque permaneció. La posada tiene una ráter preciosa antigua biblioteca, me han dicho. Muchos sillones cómodos. Y todavía tengo un par de horas antes de que absolutamente necesite pensar en ese autobús. ¿Te gustaría verla? Tal vez tomar un café allí. La invitación era casual, y sin embargo se sentía como otro paso, otro umbral. El dominio temporal actual de la posada. Se sentía más íntimo que None, un punto de decisión. Mi mente corría. Sara tendría un ataque. O lo tendría. Siempre decía que necesitaba salir más. Vivir un poco. ¿Y qué estaba realmente considerando? Un café, una conversación en una biblioteca. Era inocente, mayormente, y sin embargo la corriente subyacente estaba innegablemente ahí, un sutil zumbido de atracción que hacía que todo se sintiera cargado y significativo. Una biblioteca, dices. Bromeé suavemente, tratando de aligerar la intensidad que sentía arremolinándose dentro de mí. Con sillones cómodos. Conoces el camino al corazón de una mujer, ven. Él se rió, el sonido rico y cálido. A punto a complacer, Ellaner. Llegó la cuenta, y antes de que pudiera siquiera alcanzar mi bolso, Ben se había encargado de ella. Mi invitación, dijo firmemente, pero con una sonrisa que no admitía discusión. Me salvaste del sistema de autobuses de Oacaban hoy. Es lo mínimo que puedo hacer. Fuera de Nana. La noche de noviembre había descendido completamente. El aire era frío y fresco, llevando el tenue aroma a humo de leña de una chimenea distante. Las estrellas, sin mancha por las luces de la ciudad, brillaban con una intensidad feroz en el cielo de tinta. Se sentía como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. La posada está a solo un corto paseo por este camino, dijo Ben, gesticulando por la calle tranquila. Esta vez no ofreció su brazo, pero caminó a mi lado, nuestros hombros rozándose ocasionalmente. Cada contacto accidental enviaba un pequeño zing a través de mí. Caminamos en un silencio cómodo durante unos momentos, el único sonido el crujido de las hojas caídas bajo nuestros pies. Las luces de la calle proyectaban largas sombras danzantes delante de nosotros. Gracias por la cena, Ben, dije, rompiendo el silencio. Realmente fue maravillosa. El placer fue todo mío, el Ellanar, respondió, su voz sincera. Me miró de reojo, su perfil agudo y apuesto en la luz tenue. Quise decir lo que dije allí. Este ha sido un día realmente bueno para mí también. Lo admití, y era verdad. Un día que había comenzado con cielos grises y una sensación de vacío estaba terminando con una sensación de posibilidad, una emoción silenciosa. La Willow Creek se alzaba ante nosotros, sus ventanas brillando con una calidez acogedora. Se veía aún más encantadora de cerca, una reliquia de una era pasada, amorosamente preservada. Al subir al amplio y crujiente porche, sentí una sensación de retroceder en el tiempo. El vestíbulo era justo como Ben había insinuado, todo madera oscura, muebles antiguos y una gran chimenea de piedra donde un alegre fuego crepitaba y estallaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. El aire olía a libros viejos, barniz de limón y troncos ardiendo. Era increíblemente invitante. Por aquí, dijo Ben, guiándome más allá del escritorio de recepción, donde una amable mujer mayor nos dio un educado asentimiento. Caminamos por un pasillo silencioso, nuestros pasos resonando suavemente en el suelo de madera pulida. Se detuvo frente a un par de altas puertas de roble oscuro. La biblioteca, anunció con un ligero floreo. Empujó una de las puertas, hija de... Era el sueño de un amante de los libros. Estanterías de suelo a techo atestadas de volúmenes encuadernados en cuero alineaban cada pared. Sillones de terciopelo profundos y de aspecto cómodo estaban dispuestos en acogedores rincones, cada uno con su propia pequeña lámpara de lectura. Una gran ventana de bahía en el extremo lejano miraba hacia un jardín bañado por la luna. La habitación estaba vacía, silenciosa y llena de la atmósfera serena, casi sagrada que solo las habitaciones llenas de libros pueden poseer. Vaya Ben, respiré. Es magnífica. Él sonrió claramente complacido por mi reacción. Pensé que te gustaría. Elige un sillón. Veré si puedo conseguir ese café. O tal vez algo más fuerte si prefieres. Creo que tienen una decente selección de brandy.
El café sería perfecto, dije, mi mirada barriendo la habitación, ya sintiendo una sensación de paz asentarse sobre mí. Esta habitación se sentía como un santuario. Él asintió y se escabulló. Mientras salía, deambulé más profundamente en la biblioteca, pasando mis dedos a lo largo de los lomos de antiguos libros. El aroma a papel viejo y cuero era embriagador. Elegí un sillón cerca de la ventana de bahía, uno de terciopelo verde oscuro y mullido que parecía suspirar de comodidad mientras me hundía en él. Desde aquí podía ver las siluetas de los árboles balanceándose suavemente en la brisa nocturna, sus ramas nítidas contra el cielo iluminado por la luna. Era increíblemente pacífico. Pensé en el giro que este día había tomado. Una simple petición de un viaje había llevado a esto.